Ok. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Juan Carlos Latorre. Yo soy peruano, actualmente trabajando en consultoría y asistencia técnica, básicamente para empresas privadas y también empresas gubernamentales en mi país, ¿no? En lo que es la gestión de maquinaria pesada, vehículos pesados y vehículos livianos en general. ¿Sí? Mi actual trabajo, donde también ejerzo labores de docencia. ¿Sí? Bueno, hoy día he traído una presentación relacionada a la gestión de activos en organismos gubernamentales, aplicada directamente a gestión de vehículos de programas de limpieza pública para un organismo municipal, ¿no? Entonces, la agenda, o en la agenda voy a mostrar pues todos los pasos que están relacionados a la gestión de activos, ¿no? Al ciclo de vida de la gestión de activos. Objetivos de hoy, mostrarles procedimientos y procesos técnicos que han sido utilizados, demostrar aquellos modelos de gestión operacional y de mantenimiento que también han sido utilizados y finalmente exponer modelos de disposición final que han sido utilizados en estos vehículos de programas de limpieza pública, ¿no? Como les decía. Muy bien, ¿dónde se ubica el entorno de esta aplicación? Ahí tienen el Perú, mi país, la ciudad del Cusco, conocida por el Machu Picchu, ¿no es cierto? Deben conocerlo, y la Municipalidad Distrital de Huanchac, que más o menos tiene una población de 60.000 personas. ¿Sí? El año 2010, esta municipalidad, dentro de su programa de limpieza pública, tenía 7 camiones. Estos camiones que son los conocidos camiones compactadores de residuos o de basura. ¿Sí? Básicamente ahí les muestro los códigos que estaban dados para estas unidades, sus capacidades nominales y el año de fabricación. Ahí podrán ir viendo y dándose cuenta pues, que hay unidades que ya son excesivamente viejas, ¿no? por así decirlo. Cuando se hizo un análisis de la vida económica o vida óptima de estas 7 unidades, nos dimos con esta situación. 4 de las 7 unidades estaban trabajando fuera de su vida económica. ¿Sí? Este es un análisis del costo global, que deben conocerlo, y ahí se darán cuenta pues, que en algunos casos ya estaban trabajando hasta 10 años fuera de su vida económica, ¿no? Muy bien, entonces lo que se hace en el Perú cuando se generan proyectos de inversión, de adquisición de maquinaria y vehículos para las entidades gubernamentales es hacer una proyección a 10 años. ¿Sí? Todos los proyectos están orientados a 10 años como horizonte. Entonces se generó una proyección de cuánto de basura se proyectaba de crecimiento para estos 10 años, ¿correcto? Hay una relación prácticamente directa entre el crecimiento poblacional y la generación de basura, ¿no? Aunque también afectan algunos otros factores, ¿sí? Entonces se hizo esa proyección, pero para realizar el análisis de la brecha, si es que existía una brecha, lo que decidimos fue tomar un promedio, ¿sí? Y poner ese promedio a nivel constante durante estos 10 años, que lo voy a mostrar más adelante, ¿sí? Y al hacer el comparativo con la capacidad instalada que teníamos en ese momento, pues ya se van dando cuenta que existe un nivel de brecha, ¿no? Ahí está la brecha y esto nos generaba que quedara pues basura o quedaran residuos en las calles, ¿no? Ahí estamos viendo un tema de riesgos, ¿no? En fin. Y además de tener esta brecha, lo que se había determinado, que esos 4 camiones estaban con su vida económica o fuera de su vida económica. Y además, también estaban fuera de servicio por razones técnicas. Ustedes lo pueden apreciar ahí en la foto, ¿no? La foto es muy clara. Lo que les decía, se hizo la proyección
un promedio de generación para esos 10 años, empezando desde el año 2011 hacia adelante, y la línea roja pues nos está mostrando la capacidad instalada si es que no se hiciera ninguna renovación ni ampliación de la flota, ¿correcto? Entonces se ve una clara brecha pues, en lo que es la recolección de la basura, ¿no? Muy bien, se empieza, entonces ya se determinó la necesidad, ahora habría que empezar a buscar qué es lo que existe, qué cosa hay en el mercado, ¿sí? Habían 4 proveedores, nos ofertaban esos vehículos con esas capacidades, ya por un tema del propio contexto operacional, funcionabilidad de las unidades en la zona de trabajo, en las calles del distrito, nosotros nos inclinábamos por estas 2 unidades, o una de 15 metros cúbicos o una de 19 metros cúbicos, además que ya teníamos experiencia en manejar esas capacidades. Entonces, una pequeña muestra de lo que era la ficha técnica que nosotros generábamos como ficha técnica ideal, qué era lo que queríamos, ¿no? Obviamente la ficha técnica es mucho más amplia, pero para mostrarla aquí en la presentación, la concretizo de esa manera. Y utilizando acá una distribución de confiabilidad, la distribución Poisson, pues se hizo el dimensionamiento de la flota, determinando que si seleccionábamos camiones de 15 metros cúbicos, requeríamos 8 y de 19 pues solamente 5, ¿no? Entonces lo que determinó fue el realizar este análisis de productividad de la inversión orientado a esos 10 años de horizonte, ¿no? Entonces lo que determina que más productivo era pues adquirir 5 camiones de esta capacidad de 19 metros cúbicos, ¿no? En el Perú, cuando se hacen compras de maquinaria y vehículos también para organismos gubernamentales, se exige, o ya hay una reglamentación que exige la elaboración de bases para poder hacer un proceso de licitación o de adquisición, ¿sí? Lo importante acá fue que nosotros generamos un modelo de trabajo, definiendo que el peso tanto de la propuesta técnica como de la propuesta económica para la licitación sea el mismo. Pero además algo importante fue que solamente se iba a revisar propuestas económicas a aquellos proveedores que hubieran alcanzado cierto nivel de puntaje en la propuesta técnica. Aquellos que no lograran ese puntaje no pasaban a la revisión de la propuesta económica. En la evaluación técnica, todos esos criterios eran los que se revisaban. Ustedes se dan cuenta que se llega a una suma de 100 puntos y en la parte económica también se llegaba hasta los 100 puntos. Se le daba los 100 puntos a aquel proveedor que ofreciera el menor precio y a partir de ahí proporcionalmente se iban asignando los puntos, ¿no? Dentro de la compatibilidad técnica, que es el criterio más importante de esta evaluación técnica, pues están aspectos inherentes a las características netamente de la máquina, ¿sí? Y acá tenían que llegar a un mínimo puntaje de 60. Solo así pasaban a una evaluación económica. Entonces, obviamente ya se hacía la suma de la puntuación técnica más la económica y se obtenía ahí a aquel proveedor que había ganado pues, el proceso de adquisición, ¿no? Y con esto se hacía el contrato o se firmaba el contrato de adquisición, se esperaba el plazo que el proveedor había ofertado para la entrega de las unidades y ya se definió ahí todo un proceso para la recepción de las unidades, siempre generando un informe de discrepancias u observaciones que siempre existían, pero ya las unidades se quedaban en el poder de la institución. ¿Para qué? Para poder ir poniéndolas a punto, ¿sí? Haciendo ciertas correcciones, sobre todo en el sistema hidráulico de la caja compactadora, que era lo que más operaciones necesitaba para iniciar el ciclo operativo, ¿no? Entonces, básicamente ya se hacía el levantamiento de las observaciones, recién se emitió un informe técnico de la recepción de las unidades, se generaba el pago al proveedor. Con esto recién la entidad podía hacer
trámites de inscripción de la unidad y el trámite de las placas de rodaje o matrículas, ¿no? Pasaba a ser recién parte de los activos de la institución y con esto recién se podía empezar a generar costos para esta unidad, ¿no? Era parte recién de la institución. Con esto ya estaba lista para empezar su ciclo operativo, ¿no? Dentro del ciclo operativo, toda esa zona demarcada con esa línea roja es el distrito de Huancha, que les he manifestado antes. Este distrito lo habíamos delimitado en 5 zonas, cada una de estas zonas con sus distintas características, zonas en las que las unidades pues hacían su ciclo de trabajo recolectando los residuos y desde donde se dirigían a relleno sanitario, pues ubicado a 13 kilómetros más o menos de la ciudad. Además, se definió que cada una de estas zonas debía tener cierta cantidad de camiones con las capacidades que ustedes están viendo, ¿no? Igualmente para la zona 2, zonas 3 y 4 y finalmente para la última zona, ¿no? Acá, bueno, se muestra básicamente el tiempo que necesitábamos que trabajase operativamente cada unidad como mínimo en un periodo semanal. Es decir, lo que necesitábamos nosotros era que las unidades trabajasen recolectando y transportando los residuos 62 horas como mínimo en la semana, ¿sí? Y lo que marginábamos nosotros como indicador era la disponibilidad mecánica. Lo mínimo que queríamos de disponibilidad mecánica era 90%. Y a partir de ahí empezábamos a hacer la proyección de los demás tiempos, teniendo obviamente como base un tiempo disponible, un tiempo calendario. Y con ello poder obtener los otros 2 indicadores de la utilización y la disponibilidad operacional. Ustedes saben que en lo que es vehículos, pues hay un costo que es bastante alto, que es el tema de combustible. Y para esto, más allá de tener ya una central de monitoreo, un fleet manager, lo que nosotros hacíamos era trabajar con un sistema denominado multiflota, que cada chofer, mediante el uso de una tarjeta, pudiera pasar por un POS al momento de hacer el abastecimiento y desde la central autorizarle la cantidad de combustible que éste podía abastecer, ¿no? Y siempre basándonos a los instrumentos de medición de la unidad, ¿no? En este caso el horómetro y el odómetro, ¿no? No dejábamos de utilizar, sí, formatos escritos, siempre una orden de salida de trabajo de la unidad, la entrega al chofer mediante un checklist y también la recepción de parte del agente de seguridad, ¿no? De operaciones, y el parte diario, que era básicamente la información de toda la ruta que había realizado el chofer en el día. A nivel de gestión de mantenimiento, básicamente por temas de cumplimiento de la garantía, ya el dealer nos ofrecía estos servicios, pero acá teníamos un problema. Como son entidades del gobierno que no manejan dinero al momento, no podíamos llevar en cualquier día, a cualquier hora, para que realizaran su mantenimiento, porque el dealer no nos iba a atender, porque no se le iba a pagar en ese momento. Entonces lo que nos pedían era que internáramos la unidad con estos documentos, una orden de servicio, una orden de compra. Entonces, lo que nosotros dejamos como modelo fue que se generase una necesidad de servicio cada 50 horas antes de cualquier servicio que le tocara a la unidad. Con esto se solicitaba una cotización de servicio al dealer y recién podíamos hacer el trámite interno dentro de la institución para la generación de esta orden de servicio y la orden de compra, con lo que podíamos hacer la programación de la hora y fecha del mantenimiento y recién ejecutar la tarea respectiva. Y a nivel de fallas, hago un análisis ahí
simple de un análisis de Pareto, básicamente para determinar cuáles eran esas fallas o esos defectos más críticos, ¿no? Ustedes están viendo que el más crítico pues era el tema de neumáticos, por obvias razones, ¿no? Los vehículos entraban a un relleno sanitario y tenían muchos problemas ahí, ¿no? Entonces, también se hizo un análisis de confiabilidad para esta falla, determinando pues que exactamente se trataban de fallas aleatorias. El factor determinante eran los cambios constantes en las condiciones de funcionamiento, pues los vehículos recolectaban basura en la ciudad, ¿no es cierto?, donde eran pistas, asfalto, pasaban por una carretera que tenía una parte asfaltada, otra parte que era tierra afirmada, otra zona que era ya tierra con poco mantenimiento, y finalmente ingresaban a relleno sanitario, donde es un terreno totalmente inestable, ¿no? Y eso era lo que generaba los problemas en los neumáticos, por lo que se definieron pues algunas tareas. En primer lugar, cambiar el diseño de los neumáticos por neumáticos de mayor resistencia. Mantenimiento entraba acá, hacer las inspecciones semanales, aproximadamente cada 40 horas. Y el checklist diario del chofer era muy importante. ¿Para qué? Para que observaran si en los neumáticos había algún elemento que pudiera generar algún problema al salir la unidad a trabajar, ¿no? Y finalmente el modelo de disposición final que se proyectó para estas unidades nuevas, basándonos también al análisis del costo global. Como se dan cuenta, 5 años de funcionamiento para poder generar alguna acción, ya sea de renovación, repotenciación o lo que se debiera generar, ¿no? Bueno, y básicamente ya para terminar, acá hay un tema importante, ¿no? Las entidades gubernamentales trabajan como parte de sus stakeholders con empresas privadas que justamente les proveen de activos y les dan servicios. Entonces, es muy importante que estas entidades ya empiecen a trabajar con aspectos de confiabilidad. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que disminuir, por ejemplo, algunos riesgos en lo que es procesos de adquisición, donde muchas veces se dan una serie de malos manejos a los que se exponen pues empresas privadas, ¿no? Entonces, básicamente esa sería toda la presentación. Muchas gracias.